Hola, yo soy Mónica Salas y en esta ocasión te vengo a hablar sobre las enfermedades crónicas en la homeopatía. Primero vamos a entrar un poquito en contexto hablando sobre qué es una enfermedad aguda, cómo la considera la homeopatía. En homeopatía se considera que las enfermedades agudas son aquellas producidas por factores externos, como por ejemplo virus, hongos, bacterias o incluso alimentos descompuestos. Cuando tenemos una enfermedad crónica, la homeopatía la cataloga de una manera muy diferente a la alopatía. En la alopatía se considera una enfermedad como crónica cuando ya lleva muchísimo tiempo en el ser. Y acá en homeopatía se dice que una enfermedad crónica se debe a 3 factores, ya sea que estos factores la generen o hagan que de repente se active, ¿sí? Estos 3 factores son la herencia, el estilo de vida y la percepción. Dentro de estos 3 factores que producen o que mantienen las enfermedades crónicas en el ser humano, tenemos a la herencia. La herencia es aquella predisposición que, como bien lo dice su nombre, ha sido heredada de nuestros padres y que nos predispone a sufrir de una o varias enfermedades. Muchas veces sabemos que en la familia ha habido casos de diabetes, de cáncer, y eso ya es una predisposición a nosotros para sufrir esa enfermedad. El estilo de vida es muy importante, porque si sabemos que ya hubo un caso de cáncer o un caso de diabetes y no nos cuidamos, eso nos lleva a tener una mayor predisposición a sufrir de esa enfermedad. Y otra cosa muy importante, que creo que es lo más importante para la homeopatía, sería la percepción. En la percepción nosotros tenemos que ver cómo reaccionamos a lo que nos sucede en la vida diaria. En realidad lo que nos enferma no son aquellos actos que nos suceden o por los cuales pasamos que son desagradables, sino cómo los tomamos, cómo reaccionamos hacia ellos, cómo los vivimos, cómo los sufrimos. Es nuestra percepción la que nos llega a enfermar y la que nos dice o nos da las herramientas con las cuales podemos salir adelante de esa situación. Hahnemann consideraba que todas las enfermedades, debido a sus características, caen en 3 grandes grupos. A estos 3 grandes grupos los llamó miasmas. Y uno de ellos es la sora, el otro es la sífilis y el otro es la psicosis. La sora es aquella predisposición que tenemos a enfermarnos y que es inherente del ser humano. La psicosis y la sífilis no son inherentes del ser humano, son aquellas que vienen después de la sora. Para que pueda haber un miasma sórico o sifilítico en el ser, primero debió de haber existido el miasma sórico. El miasma sórico es incurable y a pesar de que es incurable, no nos lleva a la devastación, no genera enfermedades devastadoras. Sin embargo, los otros 2 miasmas, la sora y la psicosis, que sí llegan a ser curables, sí nos llevan a tener una enfermedad devastadora en caso de no ser curados a tiempo. Vamos a analizar ahora un poco de lo que nos dice Gattak en su libro de enfermedades crónicas. Gattak nos dice en el capítulo 1 de su libro, llamado La causa de la enfermedad, que la verdadera causa de la enfermedad está en el paciente mismo, en el interior del paciente. Y aquí cito un poco a Hahnemann. Vamos a retomar un poco del organón en el parágrafo 11, donde Hahnemann nos dice: cuando una persona cae enferma, es solamente esta fuerza vital, espiritual, autónoma, automática, activa en todo su organismo, la que ha sido perturbada previamente por la influencia dinámica, ejercida sobre ella por un agente morbífico hostil a la vida. Es solamente el principio vital perturbado hasta tal anormal estado lo que es capaz de provocar en el organismo estas sensaciones desagradables y predisponerlo a esos procesos irregulares que nosotros denominamos enfermedad. Y bueno, el parágrafo 11 sigue, pero aquí básicamente en lo que les acabo de leer queda explicado lo que nos comenta Gattak, ¿sí? La enfermedad
reside en el interior del ser humano. ¿Qué es lo que genera esta enfermedad? Pues una alteración de su principio vital, de su fuerza dinámica. Esta alteración tiene que ser una alteración dinámica y nos comenta Gatag que las causas externas a las que dentro de la alopatía se les conoce como las causas de la enfermedad, por ejemplo en el caso de una gripa, de un catarro, un enfriamiento podría ser considerado como la causa de la enfermedad. Gatag nos indica que no es la causa. La enfermedad, la causa de esa enfermedad ya está en el interior del individuo y es esa alteración de la energía vital. El enfriamiento sería simplemente el factor que activó la enfermedad, pero la enfermedad ya estaba dentro del individuo desde el momento en el que el individuo tuvo una alteración en su fuerza vital, en su dinamismo vital. Debido a que la escuela alopática trabaja con la ley de los contrarios, es decir, considera la enfermedad como un ente morboso que ha llegado a residir en el ser humano, su principio es el de extraerlo, quitarlo, borrarlo, eliminarlo. Entonces, para ello, ellos necesitan de un diagnóstico, necesitan nombrar a la enfermedad para así poder saber cómo o con qué principios o con qué medicamentos se puede borrar ese ente morboso que ha llegado a residir en el ser humano. Para la homeopatía es diferente el tratamiento de una enfermedad. En la homeopatía nos basamos en la ley de los similares y esta ley lo que nos lleva es a buscar la totalidad de la sintomatología del paciente y tenemos que buscar un medicamento, el similimum, que es el medicamento más similar a la patología del hoy, del aquí, del ahora de nuestro paciente, para poder eliminar todos esos síntomas. En homeopatía también es muy importante saber si nosotros tenemos uno o dos o tres miasmas activos en ese momento. Y esto nos sirve para saber si mi medicamento va a actuar profundamente o puede haber alguna oposición a que actúe debido a la acción de los miasmas, o igual puede empezar a actuar mi medicamento y empezar a curar al paciente, pero esta actividad de curación puede que se corte y que no sea persistente o duradera en el tiempo debido a la actividad de los miasmas. En la medicina homeopática, el hecho de basarnos en la totalidad sintomática del paciente no nos exime de conocer las manifestaciones de la enfermedad, porque estas manifestaciones son importantes para que nosotros podamos dar consejos, dieta, consejos de vida a nuestro paciente y que esta enfermedad sea prevenida, mas sin embargo no nos ayuda a tratarla. Para tratarla tenemos lo que es la totalidad sintomática y nuestro conocimiento de la materia médico-homeopática, y también nos podemos apoyar de algunas herramientas como son, por ejemplo, los repertorios. Hay una jerarquización de los síntomas del paciente. Generalmente a los síntomas mentales son a los que se les da mayor importancia, después de ahí pasamos a los síntomas generales y posteriormente a los síntomas particulares. Hay algunos síntomas particulares que, de acuerdo a su modalización, pueden llegar a tener una gran importancia para determinar cuál es el remedio más similimum para mi paciente. Le damos mayor importancia a los síntomas mentales de acuerdo a la ley de curación de Hering, que siempre nos dice que la enfermedad viene de adentro hacia afuera, ¿sí? De la mente hacia el cuerpo. Entonces, si la enfermedad se genera en esta parte mental, es la parte que primero hay que curar. Por eso se le da mayor importancia. Sin embargo, habrá algunas ocasiones en las que tengamos que guiarnos por los síntomas físicos del paciente. Esto es válido siempre y cuando estos síntomas físicos se tomen como parte de la totalidad sintomática y no como el único síntoma importante a partir del cual me voy a basar para encontrar el remedio que requiere mi paciente. Para que una prescripción
sea realmente homeopática, tenemos que basarnos en los principios de la homeopatía. Y Gattak en su libro nos menciona 3 como los más importantes. Estos serían la ley de similitud, que sabemos que sale del similia similimus curantur, sería la dosis mínima conveniente, y sería la aplicación de una sola medicina, es decir, aquella individualidad medicamentosa que requiere mi paciente. Sin embargo, yo le agregaría los otros pilares de la homeopatía porque considero que todos son una unidad. Agregaría también la individualidad morbosa, agregaría el dinamismo vital, agregaría el natura morborum medicatrix y los miasmas y la ley de experimentación pura. Vamos a analizar el capítulo 2 del libro de Gattak de enfermedades crónicas. Este capítulo se llama La causa real de la enfermedad. En él, Gattak nos comenta que Samuel Hahnemann dijo que la SORA era la causa real de todas las enfermedades. La SORA es la predisposición inherente del ser humano a enfermarse. Ya es una condición que tenemos de manera inherente y se considera como la causa real de todas las enfermedades. Es la única que se considera como la enfermedad verdadera. La SORA nace a partir de que el ser humano deja de actuar conforme a la ley de Dios, a partir de que el ser humano empieza a utilizar de manera errónea la libertad que tenía, su libre albedrío, y empieza a hacer su propia voluntad y se sale de los lineamientos que había impuesto la ley de Dios. Esta desviación en cuanto a su actitud, lo que genera en él es una comezón mental, una inquietud mental. Esta inquietud es la que nos ha llevado siempre a tener esos grandes logros y desarrollos tecnológicos, pero que se ha tenido que pagar con un gran precio, que es el precio de la enfermedad. Esta inquietud o comezón mental empezó primero por querer conocer más, por querer saber más. Se le llama que es una cosquilla mental o una comezón, y esta comezón después empieza a manifestar en el cuerpo. En el momento en el que se empieza a manifestar en el cuerpo, se presenta como pequeñas pústulas que segregan un líquido, a lo cual se le conoce como sarna. Y de aquí viene la confusión y que se dice que la SORA es la sarna. Sin embargo, la SORA es aquella condición que había antes de que se manifestara la sarna. Es aquella condición en el ser que hizo que hubiera una manifestación en el cuerpo físico. Se dice que la SORA es aquella condición que fue inducida en el ser humano a través del mal pensamiento, del pensamiento morboso, y que una vez inducida en él se hizo inherente, se hizo parte del ser humano. Existen otros 2 miasmas, que son el miasma sifilítico y el miasma psicósico. Estos 2 miasmas vienen después de la SORA. La SORA nace del mal pensamiento y el miasma sifilítico y el miasma psicósico nacen de la mala acción. Primero viene el pensamiento y después viene la acción. La SORA es transmitida de generación en generación y gradualmente se desarrolla de un modo más perjudicial. Existen algunos factores que se pueden presentar acompañando a la SORA y que la pueden volver en un proceso más complicado e incluso mortal. Entre estos factores tenemos el método alopático, que muchas veces en lugar de curar la enfermedad llega a hacer supresiones. Con estas supresiones lo único que causa es que envía la enfermedad del exterior hacia el interior del cuerpo, con lo cual esta enfermedad ataca órganos vitales y llega a complicarse cada vez más y después puede manifestarse como diferentes enfermedades cada vez más y más complicadas. Otro de los detalles o de los factores que pueden estar unidos a la SORA en el momento de su presencia pueden ser los otros 2 miasmas, el miasma sifilítico o el miasma psicósico.
Estos miasmas, al momento de estar presentes, también pueden imbrincarse con la SORA latente y pueden llevar a una condición de enfermedad complicada. Si estos miasmas, tanto el sifilítico como el psicósico, llegan a curarse en el momento de sus primeras manifestaciones, entonces no habrá complicación. Sin embargo, si llegan a ser suprimidas sus manifestaciones, ya sabemos que el miasma psicósico proviene de la gonorrea y el miasma sifilítico proviene de la sífilis. Si cuando existe un chancro sifilítico, que es la primera manifestación del miasma sifilítico, el paciente va o recurre a una supresión a través de pomadas de medicamentos alopáticos, este miasma se irá hacia adentro y se imbrincará con la SORA latente, lo cual nos llevará a una condición más difícil de la enfermedad para poderla curar. Solamente el tratamiento homeopático lo puede curar y lo debe de curar en los primeros momentos de su manifestación. Una vez que ya está imbrincado con otros miasmas o que se ha ido hacia el interior del cuerpo, también puede llegar a ser curado por la homeopatía, pero dependerá mucho del tiempo que lleve y de la complejidad de esta imbrincación que tenga con los otros miasmas. Otro de los factores que nos pueden llegar a complicar la SORA es el uso no homeopático de los medicamentos homeopáticos. ¿Qué es esto? Dentro de los pilares básicos de la homeopatía está la ley de un solo medicamento, es decir, la individualidad medicamentosa. Si nosotros como homeópatas no los usamos correctamente, los medicamentos, y en lugar de dar un medicamento damos 2 o 3 medicamentos, no estamos haciendo un uso correcto de ellos. Podemos hacer una mezcla de ellos y esto no será correcto, o podremos dárselos al paciente de manera alternada. Decirle que tome uno primero y que pasado cierto tiempo se tome el siguiente y pasado cierto tiempo el otro. Aunque sean también de manera alternada, esto no es correcto, debido a que Hahnemann lo dijo muy claramente en el Organon. Un solo medicamento es el que debe de darse y este medicamento será el similimum, es decir, aquel que sea más similar a la patología del hoy, de la hora, a la totalidad sintomática de nuestro paciente. Este uso no homeopático de los medicamentos homeopáticos también generan una supresión como la medicina alopática y es por eso que debemos de considerar cuál será nuestro proceder a la hora de la clínica con nuestro paciente. Dentro del proceso de curación del paciente, puede ser que en algún momento empiecen a salir síntomas pasados que hayan sido suprimidos por un mal tratamiento. En este caso, como médicos homeópatas, no debemos hacer nada. Debemos permitir que estos síntomas antiguos sigan saliendo. Recordemos la ley de Hering de curación, que nos dice que los síntomas reaparecerán gradualmente en el orden inverso al cual aparecieron originalmente. Primero se quitarán los últimos en aparecer y el que se quitará el último será el primer síntoma que apareció de la enfermedad. Hay algunas ocasiones en las que el paciente está en su tratamiento y se desaparecen los síntomas que tiene por algún tiempo y luego vuelven a reaparecer. Esto nos indica que la SORA está presente y que debemos de dar algún medicamento antisórico. Cuando hay algún miasma presente, ya sea la SORA o la sífilis o la psicosis, como ya lo habíamos mencionado en el capítulo 1 del libro de Gatag, nos dice que estos miasmas presentes pueden llegar a ser que nuestro medicamento no actúe bien o que su acción no sea permanente en el tiempo. Y en estos casos se deberá ver cuál miasma es el que está presente y se deberá dar un medicamento. Si es SORA la que está presente, un medicamento antisórico. Si es sífilis, un medicamento antisifilítico, y si es psicosis, un medicamento antipsicósico. Esto nos lleva a diferentes puntos de vista.
Incluso en el mismo libro de Gatag, en la introducción, la persona que realiza la introducción dice que no está plenamente de acuerdo con esta situación. Dependerá mucho del médico homeópata que lleve a cabo el caso. La persona que hace la introducción del libro nos dice que no hay medicamentos sifilíticos, que no hay medicamentos psicósicos y que no hay medicamentos sóricos como tales, que lo que se deberá de hacer en ese momento es tomar la totalidad sintomática del paciente nuevamente y prescribir un nuevo medicamento en relación a esta nueva totalidad sintomática. Entonces aquí entramos en ese tema que es debatible dependiendo del médico homeópata que sea el que lo vaya a llevar a cabo. Vamos a analizar ahora el capítulo 3 del libro de Gatag. Este capítulo se llama La enfermedad y el paciente. Bueno, dentro de lo que es la clínica en la curación para sanar al ser, todas las demás disciplinas que no son homeopatía se basan en la enfermedad, en los síntomas de la enfermedad. Le dan la importancia a la enfermedad y no a la condición del paciente. En la homeopatía lo que nos interesa y lo que nos importa es la condición del paciente. Quien enferma en realidad es el hombre y no su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? La enfermedad proviene desde la mente, desde aquel dinamismo vital que altera la mente y posteriormente esto se refleja en el cuerpo. Dentro de la alopatía no se considera al ser humano enfermo sino hasta que no hay síntomas. Sin embargo, la homeopatía considera que el ser ya estaba enfermo desde muchísimo antes que aparecieran esos síntomas y que para que puedan aparecer estos síntomas ya debe de haber una enfermedad en el cuerpo y que esta ya debe de dominar todo el cuerpo. Los síntomas externos o las manifestaciones externas lo único que indican es que el ser ya estaba enfermo desde antes. Por ejemplo, en un catarro, la alopatía considera que la persona está enferma hasta que aparecen los estornudos, el llorar de los ojos, la temperatura, el cuerpo cortado, el malestar general. En homeopatía se considera que primero, antes de que empezara todo eso, debió de haberse activado la sora y después, ya que la sora tuvo el control de todo el cuerpo, viene la manifestación externa de esta enfermedad interna. El cuerpo, como ya lo dijimos, es la creación de la mente. Primero viene el pensamiento y este pensamiento se manifiesta después en la materia. Con esto, como homeópatas, vemos que la destrucción del efecto no es la destrucción de la causa. Yo puedo suprimir los síntomas del catarro, quitar el cuerpo cortado, quitar los ojos llorosos, la secreción nasal, la temperatura y sin embargo estar realizando simplemente una supresión. Estoy quitando los síntomas, más no la causa de esos síntomas. Entonces, desde la homeopatía, para poder curar realmente al paciente, tenemos que curar desde la causa. Y para eso nos basamos en la personalidad de mi paciente, en su individualidad morbosa y nos basamos en la ley de similitud. Habrá ocasiones en los que malamente o erróneamente queramos basarnos en la enfermedad. Sin embargo, eso nos puede llevar a dar diagnósticos erróneos. Si, por ejemplo, yo me baso en que tiene un catarro y doy un medicamento homeopático que ya en alguna ocasión anterior ha sido dado para un catarro, puedo estar cometiendo el error de dar un medicamento para una enfermedad, no un medicamento para un enfermo. Y nosotros lo que requerimos es poner la intención y la importancia en el enfermo. El hecho de que algún medicamento haya sido antes dado para una enfermedad, por ejemplo, podría ser un aconitum para un resfriado, no indica que sea el medicamento simillimum para mi paciente en ese momento. A lo mejor la totalidad sintomática de mi paciente en ese momento me lleva hacia una belladona o hacia un arsenicum y podría yo estarme equivocando en el diagnóstico porque estoy diagnosticando en base a una enfermedad, no en base a la individualidad morbosa de mi paciente.
Platiquemos ahora sobre las enfermedades de la mente y del cuerpo, como nos lo expone Gattak en el capítulo 4 de su libro. Se le llama enfermedad a todos aquellos trastornos del cuerpo, y para aliviarlos es entonces que se recurre a la medicina. Sin embargo, no se considera a los trastornos mentales como una enfermedad cuando estos todavía no han afectado el desempeño de la persona. Es decir, si una persona puede realizar sus actividades físicas de una manera medianamente correctas, o incluso si las puede realizar de una manera precaria, pero seguir siendo en cierto grado funcional para él y para la sociedad, no se le considera que tenga una enfermedad mental. Se considera que existe una enfermedad mental hasta el momento en que la persona se vuelve disfuncional. La enfermedad de la mente, ya sabemos que se origina primero en los pensamientos y que estos pensamientos se manifiestan en el cuerpo. Entonces es la mente la que moldea al cuerpo. Y si queremos tener un cuerpo sano, debemos de cuidar la salud mental primero antes que nada. Debemos cuidar la salud de nuestra mente. Una persona que tiene la disposición de hacer cosas que sabe que son malas o que van en su propio perjuicio o en el perjuicio de los demás y que aún así no puede contenerse de hacerlas, quiere decir que tiene una enfermedad mental. Porque ¿quién que esté sano mentalmente va a hacer algo que lo perjudique a él o que pueda llegar a perjudicar a los demás? Por ejemplo, nos dice Gattak que los niños no tienen el poder de suprimir su mal temperamento, pero cuando crecen aprenden el arte de mostrar buenos modales. Sin embargo, esto no significa que ellos estén realmente sanos de sus mentes. Una mente sana es una mente libre, y el hecho de sentirse dominado hacia algún aspecto negativo, eso indica que la mente no es libre. Por ejemplo, podemos sentirnos dominados a comer aquellas cosas que no son alimentos sanos, que es comida chatarra, sabiendo que nos hacen daño, y eso ya sería una dominación de la mente. Eso indicaría ya que hay una enfermedad mental. ¿Por qué enferma la mente? Por la misma causa que enferma el cuerpo. Recordemos que tenemos los 3 miasmas, que el primero es sórico, y el miasma sórico es aquella comezón mental, aquella alteración de la mente. Si la causa que está actuando es material, no podrá alterar a la mente. Para que haya una alteración de la mente, la causa o la noxa que esté generando esta alteración deberá ser de la misma naturaleza que la mente, es decir, deberá ser de una naturaleza sutil. Debido a que la noxa que genera la enfermedad mental tiene que ser algo muy sutil, para poderla curar o sanar, igualmente tendría que ser a través de un remedio que sea muy sutil. Y para esto tenemos las altas potencias en los medicamentos homeopáticos. Las potencias bajas van a curar la parte física, mientras que las potencias altas van a curar la mente. Por eso, cuando nosotros queremos tratar un miasma, tendremos que dar potencias altas en nuestro remedio. Existen 2 casos de adquisición de los miasmas, y estos pueden ser de manera directa o de manera indirecta. Vayamos, por ejemplo, al caso de la sífilis. La sífilis, como lo dice Hahnemann, se adquiere de manera directa por un contacto impuro, que sería una relación sexual fuera del matrimonio. Esa es una adquisición directa. Y en este caso, cuando se empiece a curar el miasma sifilítico a través del remedio homeopático, aparecerán todos aquellos síntomas que aparecieron desde un principio como manifestaciones primarias de la sífilis. El otro caso de adquisición es en el caso indirecta, es decir, si el miasma ha sido pasado de padres a hijos, en el momento del tratamiento, este miasma sifilítico no generará las manifestaciones primarias de la sífilis, pero tendremos otros factores, otras manifestaciones que nos indicarán que el miasma se está curando y está siendo sanado en el paciente. Y en esto de las formas de adquisición de los miasmas entramos nuevamente
en un tema controversial. Dentro del libro se nos menciona que las vacunas, algunos tipos de vacunas, llegan a ser factores por los cuales nos contagiamos de manera indirecta de los miasmas tanto psicótico como sifilítico. Bueno, hasta este momento hemos analizado los primeros 4 capítulos del libro de enfermedades crónicas de Gatag, tratando de ser imparciales. Espero que lo que hemos platicado hasta aquí sea de tu agrado y te ayude para el estudio de las enfermedades crónicas desde la perspectiva de la homeopatía. Como siempre, te agradezco por ver el video hasta el final. Te recomiendo que te suscribas al canal para que puedas recibir notificaciones cuando suba los siguientes análisis de este mismo libro. Gracias. Hasta la próxima.